Buenas tardes, soy José Luis Jaquet, profesor de la Universidad Loyola Andalucía en Sevilla. Quiero agradecer a los organizadores y sobre todo al profesor Víctor Renovell que me haya invitado por segundo año consecutivo a participar en este congreso y en concreto a ser miembro del comité científico y para poder presentar una ponencia. El tema que voy a abordar y que luego trasladaré cuando lo ponga por escrito en una publicación va a ser acerca de los debates que hubo en la década de 1970 acerca de la intervención arquitectónica para segregar la mezquita y la Catedral de Córdoba. ¿Qué primaba? ¿Había una integridad y pureza originarias o por el contrario el reconocimiento patrimonial de añadidos interculturales? Este es un debate que hubo en los años 70 en España, en 1970, del 71 al 73, pero que hundía sus raíces en tiempos anteriores. En definitiva, lo que se planteaba era conveniente el desmonte, la desmembración de lo que era el crucero renacentista para reconstruirla y volver a intentar recuperar la pureza original que había en 1523, que es cuando empezó la transformación católica de la mezquita, o es conveniente mantenerla tal como estaba, incluso habiendo dos estilos tan completamente diferentes y culturalmente tan diversos. Es un tema que apenas se ha abordado, apenas hay estudios, sí hay una tesis doctoral, se habla en los medios de comunicación de la época, hay informes en diferentes órganos públicos, pero es un tema que se llevó con mucho sigilo precisamente porque no se quería soliviantar a toda la población de Córdoba, que eran muy susceptibles hacia esta cuestión. Como todos sabemos, el conjunto monumental de la mezquita catedral de Córdoba ha habido unos solapamientos progresivos a lo largo del tiempo. Junto a una inicial iglesia visigótica del siglo VI, sobre todo fueron los musulmanes a partir del año 786 con Abderramán I, que hizo la primera mezquita, a la que sus sucesores fueron añadiendo otros estilos de los Omeya, hasta el año 994, en el que Almanzor ya hizo la tercera gran remodelación de la mezquita. Posteriormente, ya dentro de los católicos, con la conquista de 1236, Fernando III, sobre todo ya con Carlos I y el obispo Alonso Manrique, en 1523 hicieron ya la definitiva transformación católica, que supuso pues la destrucción de varios elementos musulmanes y la incorporación de nuevos elementos arquitectónicos católicos. Se mantuvo exactamente igual hasta que en 1882 fue declarado Monumento Nacional Histórico-Artístico. El siguiente gran paso fue durante la Segunda República. Félix Hernández realizó entre 1931 y 1936 diversas excavaciones arquitectónicas que pusieron al descubierto pues, muchas novedades que permitieron entender mejor el monumento. Además de eso, en 1971 ya hubo varios diputados y posteriormente en 1935 que se plantearon esa misma cuestión. Es necesario separar las dos tradiciones culturales, los dos elementos arquitectónicos, trasladar lo que sería la Iglesia católica a otro lugar y volver un poco a recuperar la pureza musulmana. Eso lo plantearon los parlamentarios Luis Codina y Manuel Padrós en 1931, proponiendo al Ministerio de Instrucción Pública que se convirtiera en un museo o posiblemente en un oratorio musulmán. Esa misma idea incide en ese mismo año, en el 31, el diputado melillense Antonio Acuña, que promovió
la reinstauración del culto musulmán. Finalmente, en el año 35, otro diputado, Antonio Jaén, propuso que se convirtiera en un museo biblioteca islámico. Después de la guerra civil, ya sabemos, Franco, por una parte, recibió el apoyo de las tropas militares norteafricanas y musulmanas y a su vez instauró un régimen nacional católico. Pero ya en los años 50 Córdoba recibe la visita de varios reyes, tanto de Arabia Saudí como de Marruecos. Todos ellos pudieron orar privadamente en el interior, todos ellos musulmanes, y todos ellos intentan visualizar de alguna forma pues la tradición musulmana de la mezquita catedral en ese momento. Incluso pues se ofertó el rey Faisán de 1966-67, incluso intentó que se convirtiera la catedral, que se permitiera rezar en algunos momentos según el rito musulmán. En ese contexto de internacionalización y de gratificarse Franco con personalidades y reyes musulmanes y de alguna forma pues satisfacer la deuda que tenía él hacia los musulmanes que lo habían apoyado en el norte de África, se planteó esa cuestión. En 1953 hay un manifiesto, se llama el Manifiesto de la Alhambra, en el que varios autores promueven también retirar el crucero y reconstruir la mezquita en su estado original. Ya en ese contexto y en esa ambientación, en 1971 llega a la Dirección General de Arquitectura un cordobés afincado en Madrid, Ramón de la Hoz, que lo promueve con seriedad poner en marcha este proyecto que sería desgajar todos los elementos católicos y volver a la pureza original. Todo eso respondía también a los planteamientos de la UNESCO desde el punto de vista patrimonial, que querían volver a ese estado inicial en todas las obras que se declaraban patrimonio artístico. Es decir, volver a la integridad original de los monumentos. Estuvieron de acuerdo diferentes instancias, ahora en este vídeo no puedo exponerlo al detalle, pero hubo casi diría más benefactores que detractores de ese proyecto. Por supuesto, entre los detractores, el propio obispo de Córdoba, Monseñor Cirarda, y un canónigo, el canónigo Manuel Nieto Cumplido, que fue el que con más insistencia se opuso a este proyecto. Además, la Academia de Buenas Artes de Madrid insistió en que no se le había consultado y que era un desatino trasladarlo. Sin embargo, por parte de Córdoba, del propio ayuntamiento, de otras instancias públicas, de personas privadas, eran partidarios de llevar a cabo esa separación, que no era, cancelar la catedral, sino era trasladarla a una iglesia. Se pensó inicialmente en la iglesia de San Pablo, luego en la iglesia de la Compañía de los Jesuitas, que está también muy cerca a la catedral, muy cerca a la actual mezquita catedral, para que ambos espacios separados pudieran de alguna forma pues revalorizar la marca de Córdoba. El gobierno lo estuvo planteándose la cuestión, incluso el mismo Franco parece que era partidario, aunque no hay constancia documental al respecto, y Ramón de la Hoz, vuelvo a insistir, él fue uno de los que canalizó ese tema. Finalmente, el debate concluyó en 1973 porque la UNESCO, a través del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que era el que debía dar el visto bueno para convertirlo en Patrimonio de la Humanidad. En el año 72 el alcalde lo había iniciado el proceso, dijo pues que
cambiaron ya los planteamientos de la UNESCO y consideraron que ya no siempre era oportuno volver a la integridad y a la pureza original, porque muchas veces el daño que suponía en el monumento el traslado de los aditamentos históricos que había recibido con el paso del tiempo era peor que dejarlo tal como estaba en ese momento. Por lo tanto, con esa negativa de ICOMOS, de la UNESCO, finalmente ya se canceló el tema, se vio que no era oportuno y se acataron esas directrices que venían de los organismos internacionales, descartando esa segregación. Fueron, por lo tanto, unos debates que duraron 2-3 años, con un perfil bajo para que la población no tomara partido al respecto, pero que sí hubo, tanto a nivel cultural, a nivel político, a nivel administrativo, a nivel religioso y a nivel internacional, diferentes instancias que se fueron posicionando y de los cuales hay documentación gráfica al respecto. Todo eso lo analizaré en mi ponencia por escrito. Poco después, del 10 al 15 de septiembre de 1974, tuvo lugar en la ciudad de Córdoba el primer encuentro islamo-cristiano, promovido tanto por el obispo de Córdoba como por 8 países árabes, la OLP y el Ministerio de Asuntos Exteriores español y la Conferencia Episcopal del Norte de África y el Consejo Mundial de las Iglesias. Ahí, por primera vez desde 1836, públicamente se autorizó el rezo de la Yutba, que es el sermón, la homilía a la que se hace el viernes, que con el salat de vespertino de la tarde, con el que se arenga a todos los musulmanes que van a rezar a la mezquita. Por lo tanto, fue un hecho histórico que después de casi 750 años públicamente se volvió a permitir en la mezquita de Córdoba el rezo público de la Yutba por medio, pues, de una persona, de un imán cualificado. Posteriormente hubo un segundo encuentro en el año 79, 1979, y ya finalmente en 1984 la UNESCO declaró a la mezquita catedral Patrimonio de la Humanidad. A partir de entonces, ciertamente ha habido nuevas polémicas, nuevos debates que tienen lugar con ocasión de las inmatriculaciones, la inmatriculación de la mezquita de Córdoba, por parte de la titularidad, la propiedad y la posesión de ese bien histórico, por medio de la posibilidad de rezar de los musulmanes o incluso de nuevas intervenciones que el Cabildo Catedralicio ha tenido dentro de la catedral en los últimos años. Todo eso son nuevos debates, nuevas polémicas, pero eso ya queda fuera del marco espacio-temporal en el que yo me he fijado en mi ponencia, que tiene que ver exclusivamente con la cuestión de la segregación que se pretendió hacer entre 1971 y 1973. Espero que este vídeo haya sido claro a la hora de entender bien el problema, lo que se discutió, y les remito al trabajo escrito en el que lo publicaré con mayor documentación, con más énfasis y con mayor detalle de lo que he hecho en este debate, en este vídeo. Muchas gracias y que sea un buen congreso.